Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos hoy, 21 de junio del año 2013, a Informa TV. Hoy le estaré informando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Médicos Sin Fronteras han firmado un convenio de colaboración. Además, le estaré presentando que niños de Sonora implicados en un caso de bullying recibirán talleres de derechos humanos. Asimismo, le daré a conocer que China aplicará mano dura a quienes contaminen el medio ambiente. También veremos que realizan foro de derechos humanos de las poblaciones callejeras. Esto y más en unos instantes. Quédese con nosotros. Iniciamos con la información más importante a nivel nacional. Con motivo del 20 aniversario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se llevará a cabo el ciclo de cine sobre derechos humanos del 25 al 30 de junio. Esto será en punto de las 18 horas en la sala 8 de la Cineteca Nacional. Cabe destacar que en la inauguración se contará con la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la directora de la Cineteca Nacional. La cartelera del ciclo se puede consultar en la página de la comisión, que es www.cdhdf.org.mx. El Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas dio a conocer que en Tuxtla Gutiérrez hay lugares donde mujeres menores de edad de Centroamérica son obligadas a ejercer la prostitución en centros dedicados a la venta de bebidas embriagantes. Por su parte, el consejero de Atención a los Derechos Humanos de Migrantes del Consejo Estatal de Derechos Humanos explicó que ya se han rescatado féminas en coordinación con la Fiscalía Especializada de Atención a Migrantes. Además, detalló que en trabajos coordinados con organismos internacionales, el Consejo envía a las víctimas de trata que son rescatadas a países como Canadá y Estados Unidos como personas refugiadas. Las autoridades de Sonora y la Comisión Estatal de Derechos Humanos imparten talleres sobre no discriminación a alumnos de sexto grado de la Escuela Primaria José María Morelos de Hermosillo, donde recientemente usted y yo conocimos el caso donde hubo una pelea que un alumno apretó el cuello de una compañera de aula hasta dejarla inconsciente por unos momentos. Vale la pena destacar que estos talleres iniciaron este pasado martes y están enfocados en no discriminación por cuestión de raza, de color y de género, también en derechos y obligaciones. En tanto, el personal del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia, conocido como el DIF, dará atención psicológica a los menores y las menores que participaron en este caso de abuso, que fue videograbado y difundido en distintas redes sociales. Vale la pena destacar que estos talleres y la atención son algunas de las medidas adoptadas en una reunión que se realizó el pasado lunes entre el secretario de Educación, el visitador y los padres de los 3 menores involucrados en el incidente. Estos son el agresor, la agredida y el niño que grabó el video de casi 8 minutos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos firmó un convenio de colaboración con la organización Médicos Sin Fronteras, el cual está orientado a potenciar las actividades que realizan cotidianamente. El presidente de la Comisión Nacional comentó que el organismo a su cargo cuenta ya con médicos expertos que contribuyen a la atención de las víctimas del delito y del abuso del poder, además de intervenir en las investigaciones que se llevan a cabo. Pero señaló que entre ellos y los miembros de Médicos Sin Fronteras podrá darse un fructífero intercambio de información y aprendizaje. En su momento, el coordinador de la organización de Médicos Sin Fronteras habló de la importancia de este convenio porque dijo servirá para enriquecer su trabajo y contribuir a la labor que llevan a cabo en la atención de las personas migrantes y promover una mayor asistencia a las víctimas, sobre todo en el ámbito de salud mental.
para elevar el nivel de las resoluciones que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco. Personal de este organismo derecho humanista participó en el taller Argumentación Jurídica, dirigido por el doctor Alfredo Islas Colín, profesor universitario experto en dicho tema. Este taller forma parte del programa de capacitación permanente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cual ha diseñado para que su personal esté a la vanguardia en la investigación jurídica, tomando en cuenta que su trabajo puede ser revisado por otras instancias como lo son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A este taller, que fue para los servidores de Tabasco, acudieron visitadores generales y adjuntos, miembros de los secretariados ejecutivo y técnico de la Dirección de Quejas y de las mismas coordinaciones de seguimiento de quejas, recomendaciones y laboral. Personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se capacita desde este martes en el tema de derechos humanos, esto como parte del compromiso que se acordó entre el Ayuntamiento de Navojoa, Sonora y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Este programa de inducción, que termina el día de mañana sábado, forma parte de la materia de profesionalización de la policía y se dio a conocer por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que se estarán programando más cursos dentro del programa de Subsemum el 2013. Entre los temas que se abordan en este curso destaca el marco legal policial, informe policial homologado, técnicas de la función policial, manejo de evidencias, preservación del lugar de los hechos, entre otros temas. La Dirección de Atención a la Mujer guanajuatense dio a conocer que continúa con los trabajos del programa de formación y sensibilización en cuestiones de derechos humanos. Asimismo, informó que en la tercera sesión de este programa se dio continuidad a la formación del personal del Sistema Municipal de Bomberos y de la Dirección de Desarrollo Social y Humano. Además, señaló que ahora se está llevando a cabo el taller Masculinidad, el cual señalaron está basado en la erradicación de estereotipos de hombres y mujeres que por género han sido construidos a base de características asignadas en base al sexo. Derivado de la detención de artesanos de la colonia 3 de Mayo por parte de agentes de la Procuraduría General de la República, por haber reproducido la figura del superhéroe Spider-Man, cuya marca pertenece a la empresa Marvel, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos ya radicó una queja. El organismo señaló que inició esta queja de oficio por nota periodística y solicitó el informe respectivo en vía de colaboración al delegado de la Procuraduría General de la República de Morelos y al presidente municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, para que ambos informen sobre la detención de estos artesanos en un plazo no mayor a 5 días. Asimismo, la comisión requirió al presidente municipal de Emiliano Zapata para que gire instrucciones y se adopten las medidas necesarias que garanticen los derechos humanos de los habitantes de la colonia 3 de Mayo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos investigará las acusaciones hechas por activistas contra el Consulado Mexicano en Chicago, cuya presunta negligencia habría ocasionado la muerte de un connacional que fue repatriado pese a que su estado de salud era grave. Mediante un comunicado de prensa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos relató que el connacional murió el pasado 11 de junio debido a que le fueron retirados los servicios de terapia intensiva que requería a raíz de una herida de arma de fuego. Agregó que, de acuerdo con las versiones de la prensa, el Consulado Mexicano en Chicago, en vez de proporcionar asistencia a los familiares de la víctima, ejerció presión sobre ellos para que fuera repatriado. En ese sentido, la Comisión Nacional manifestó que recabará evidencia de los hechos y acompañará a los familiares de la víctima a fin de poder investigar la presunta violación a sus derechos humanos. También señaló que una vez iniciada la indagatoria, emitirá la determinación que proceda conforme a derecho. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información nacional. Es momento de hacer una pausa, no se despegue de su pantalla que aún tenemos más información para usted.
Ya estamos de regreso para conocer lo más importante en materia de derechos humanos en nuestra sección de Iberoamérica. El pasado martes inició en el cuartel 9 de diciembre de Huancayo, Perú, un taller para reforzar los conocimientos de los militares por el respeto a los derechos humanos. Según explicaron oficiales del ejército, este taller sirve para compartir y profundizar conocimientos sobre la importancia de los derechos humanos en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Este certamen, organizado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tuvo una duración de 3 días y fue para personal policial militar, del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, organizaciones civiles y entre otras. La Fiscalía de Paraguay aseguró este martes que está investigando posibles abusos de la policía durante la operación de desalojo de campesinos hace un año en Curuguati, el suceso que causó la muerte de 6 policías, 11 campesinos y la caída del presidente Fernando Lugo. Por su parte, el fiscal general del Estado y la fiscal adjunta de Derechos Humanos informaron de esa investigación a representantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, con los cuales se reunieron durante esta semana. Además, señalaron que la investigación estará a cargo de 2 fiscales y es independiente de la que llevó a cabo el fiscal de Curuguati, que imputó a 12 campesinos por homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble. La Oficina de Naciones Unidas en Colombia destacó los logros del programa Ventanas de Paz, creado por 5 agencias de la organización y las autoridades del departamento de Nariño en la frontera con Ecuador, que concluyó después de 4 años de vigencia. Ventanas de Paz es un proyecto que se diseñó para fortalecer la capacidad de las instituciones locales de proveer servicios e incentivar el desarrollo económico para la construcción de la paz en las comunidades, la cual dio un beneficio a más de 15,000 indígenas, campesinos y afrodescendientes de esa región. Para analizar la situación, problemática y vulnerabilidad en que se encuentran personas que viven sin hogar en ciudades de México y otras naciones del mundo, en días pasados se llevó a cabo el Foro Internacional de Derechos Humanos de las Poblaciones Callejeras en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Por parte de nuestro país, participaron representantes de organismos no gubernamentales, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y otros integrantes de la sociedad civil, así como autoridades de distintos niveles de gobierno, quienes coincidieron en la importancia de realizar un censo que permita saber el número preciso de ese sector poblacional para brindarles una mayor atención. Bien, es momento de hacer un corte, no se despegue que aún tenemos más información, volviendo. Viendo y escuchando el noticiero Derecho Humanista Informa TV, en este momento damos inicio a nuestra información en materia de derechos humanos a nivel internacional. La UNESCO decidió incluir los 6 sitios de Siria considerados Patrimonio Mundial en la lista del patrimonio en peligro, para alertar sobre los riesgos a los que están expuestos debido al conflicto que se vive en ese país. Los sitios inscritos en la ciudad son la ciudad vieja de Alepo, la ciudad vieja de Damasco, la ciudad vieja de Borska, el Crac de los Caballeros y el Calsalak al-Din, el sitio de Palmira y las aldeas antiguas del norte de Siria. Vale la pena destacar que la inscripción en la lista en peligro
tiene por principal objetivo poder movilizar todos los apoyos para garantizar la salvaguardia de los lugares registrados que son reconocidos por la comunidad internacional como de valor universal excepcional para la humanidad. China y la Unión Europea celebrarán el próximo 25 al 26 de junio la 32ª ronda de diálogo sobre derechos humanos en la ciudad de Huiyang, en la provincia china de Guizhou. La delegación de la Unión Europea emitió este miércoles un comunicado de prensa en el que informa la celebración de este diálogo, cuyo objetivo, dijo, es reforzar la comunicación bilateral entre la Unión Europea y China en un amplio abanico de temas relacionados con los derechos humanos. Este diálogo se centrará en los desarrollos recientes en China y la Unión Europea en el campo de los derechos humanos, seguido de una discusión sobre el impacto de la crisis de la deuda europea en ese tema, la cooperación en este campo y la libertad de expresión. Continuando con otra información, les doy a conocer que el secretario general de Naciones Unidas sostuvo que se necesita más solidaridad y un mayor reparto de la carga entre la comunidad internacional para poder encontrar soluciones duraderas para los desplazados que superan ya los 45 millones de personas. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados que se celebró el día de ayer, 20 de junio, el titular de Naciones Unidas señaló que la guerra sigue siendo la causa principal que obliga a millones de personas a abandonar sus hogares y casi la mitad de ellos son menores de 18 años. Por lo cual hizo un llamado a la comunidad internacional para que intensifique sus esfuerzos y así se pueda prevenir y resolver los conflictos y contribuya a lograr la paz y la seguridad, de manera que las familias puedan volver a estar unidas y los refugiados puedan volver a sus hogares. La presidenta de Unidos por los Derechos Humanos de Tarpon Springs, Florida, fue honrada con el premio del presidente al servicio voluntario por 640 horas de servicio voluntario el año pasado como una defensora de la educación de los derechos humanos y el interés por las víctimas del tráfico de personas. La derecho humanista recibió este reconocimiento el pasado 24 de abril en una celebración de la Semana Nacional de Voluntarios en el retiro religioso Fort Harrison de la Organización de Servicio de Flag de la Iglesia de Cienciología. Vale la pena destacar que la defensora de derechos humanos es una fotógrafa periodística, diseñadora gráfica y pintora, y ella ha sido presidenta de este organismo Unidos por los Derechos Humanos de Florida desde el año 2009. Continuando con otra información, les doy a conocer que el Comité de Descolonización de Naciones Unidas adoptó el día de ayer, por consenso, una resolución en la que reitera que la vía para poner fin a la situación colonial en el caso de las Islas Malvinas es un acuerdo pacífico y negociado en la disputa entre Argentina y el Reino Unido sobre la soberanía. En ese sentido, el comité ha solicitado a ambos países que reanuden las negociaciones para hallar lo antes posible una solución a esta diferencia. Por su parte, el embajador de Chile ante Naciones Unidas, quien fue el encargado de presentar la resolución ante el comité, y aludió a la importancia que tiene para América Latina y el Caribe el logro de una solución de este caso. El Ayuntamiento Español de San Andrés de Rabanedo y la Universidad de León llevarán a cabo un curso de verano el mes de septiembre con la temática Derechos Humanos y Salida a la Crisis si hay alternativas. El aforo de este curso es de 150 personas y aquellas personas que se encuentren interesadas ya pueden formalizar la matrícula, cuyo precio es de 15 euros para los residentes en San Andrés, para desempleados y para estudiantes universitarios, mientras que el resto deberá de pagar 30 euros. En este curso se tratarán distintos temas, entre ellos el cómo afecta la crisis económica y social a los derechos humanos, tanto a nivel mundial como en nuestro contexto más próximo, en los ámbitos educativos, sanitarios, de protección social, económico, ecosocial o mental, buscando así las posibles alternativas para superar el sistema.
Amnistía Internacional denunció este jueves las condiciones deplorables en que se encuentran los refugiados solicitantes de asilo e inmigrantes en Libia, recluidos en unos centros de detención indefinidos que están siendo financiados con los fondos suministrados a Trípoli por la Unión Europea y Premio Nobel de la Paz. En un informe que se publicó el día de ayer jueves con motivo del Día Mundial del Refugiado, la organización ha denunciado el trato inaceptable que reciben miles de extranjeros, muchos de ellos procedentes del África subsahariana, quienes son sometidos a detenciones arbitrarias y recluidos durante largos periodos en condiciones deplorables en los centros de detención para inmigrantes sin perspectivas inmediatas de libertad o de reparación. Los principales organismos judiciales de China y el Tribunal Supremo y la Fiscalía Popular publicaron este miércoles un documento conjunto que impone penas más severas sobre los culpables de contaminar el medio ambiente y que simplifica la investigación y el procesamiento de estos casos. El nuevo documento legal, que entró en vigor el pasado 19 de junio, enumera hasta 14 actividades que se consideran como delitos de menoscabado de la protección del medio ambiente y de los recursos, y que a diferencia de la ley anterior, se definen claramente como cargos criminales. De tal manera que el vertido o tratamiento de residuos que contenga algún patógeno de enfermedad infecciosa o radioactiva en fuente de agua, aquella fuente de agua que sea potable o en reservas naturales, será un delito que se podrá castigar con una pena máxima de prisión hasta de 7 años. Continuando con otra información, le doy a conocer que el pasado 13 de junio fueron detenidas 12 mujeres que protestaban a las afueras de la residencia de la ministra de Bengala Occidental por el feminicidio de 12 estudiantes ocurridos en la localidad hindú. Las defensoras, quienes pertenecen a la Red por los Derechos de las Mujeres Maitri, fueron detenidas y liberadas bajo fianza ese mismo día. No obstante, la organización defensora Frontline Defenders condenó la detención de estos activistas por tratarse de una intimidación a su labor en cuanto a la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Bien, con esto terminamos nuestra información de Derecho Humanista. Yo soy Lía Montañez. Mis compañeros y yo agradecemos que nos haya acompañado un día más. Los esperamos el día lunes con más información, esperando que ustedes tengan un excelente fin de semana.